En la W, los candidatos. Él se llama Gustavo Petro y quiere ser presidente de Colombia. Candidato, bienvenido a la W. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted? Pues yo estoy un poquito mejor que usted. Usted tiene que estar fundido, ¿no? Pues sí, el biorritmo. Pero es que mire su vida. De avión en avión, de carro en carro. Por su seguridad, pues con las limitaciones que tiene. Come mal, bebe mal, duerme mal y no para de trabajar. Sí, usted en el fondo de su corazón dice, bueno, ya no más, que pase lo que tenga que pasar, pero ya, ¿estoy mamado o no? Pues hay momentos que uno busca soledad, casi que total, digamos, para recargar, porque la campaña en general es muchísima compañía, desde la plaza pública llena hasta la vida permanente, todos los segundos, los escoltas aquí para allá, la prensa, la gente pidiendo la foto. Entonces se vuelve, cuando pasan los días repetitivamente así y cada vez más intenso, entonces hay momentos en que uno, si quiere la reflexión, a mí me gusta momentos de reflexión, porque es necesario, digamos, se está proponiendo las salidas a unos problemas complejos, muy difíciles, que tiene Colombia, muchos de décadas, incluso de siglos, otros pues más coyunturales, pero digamos sí extraño muchísimo la posibilidad, digamos, de la reflexión en solitario. Yo ayer pensaba mucho en su familia. El episodio de un amigo político suyo, el alcalde de Medellín, que está suspendido, cuando unos padres de familia le hacen un mal ambiente a dos niñas, una de 4 años y una de 2 años, en un colegio en Medellín. Escriben expresándose que se sienten mal que sean admitidas esas niñas. Eso le pasó a Quintero en Medellín. Y yo pensaba, si esto le pasa a Quintero, ¿cómo será la vida de los hijos de Gustavo Petro? ¿Usted ha vivido algún episodio como ese? Sí, últimamente. Yo puse a mis hijos en un colegio un poco, bueno, no sé las líneas de los colegios, ¿no? Los oficiales, digamos, un colegio que tenía mucha tradición de pensamiento democrático, racional, y le llaman educación racional. Y realmente donde estudiaron los hijos de las hijas de Mocus, y Mocus mismo. Y ha salido de ahí mucha gente con muchas capacidades, digamos, enseña a pensar. Es la frase que yo uso, pero con el cambio de las matrículas se elevaron sustancialmente, cambió el estatus social del colegio. Y lo que vino fue un empobrecimiento de la calidad, un poco, que eso no está en el colegio, está en la sociedad, los padres de familia, digamos, que van transmitiéndole a los hijos los odios que heredan de una postura política que se ha construido así, ha construido sectarismo. No el libre pensar, no la libre discusión, no la argumentación común, etcétera, así sean diferentes, sino el sectarismo, es decir, el odio al diferente. Y que eso se acerca al fascismo, en realidad. El fascismo es el extremo del odio al diferente, a la diferente, hasta el punto de matar en masa. Y este tipo de mentalidades han crecido en la sociedad colombiana, y no solamente en los sectores más pudientes, es transversal. Se ha educado una parte de la sociedad colombiana en esa manera de ver la política, que es el sectarismo tirando al odio. Y cuando los padres transmiten eso a los niñitos pequeñitos, digamos, entonces ellos retransmiten a sus compañeros, compañeras, que están en otra perspectiva, digamos, son hijos de familias con otro tipo de pensamientos. Y se produce el bullying. Ahora recientemente incluso tuve que sacar a mi hijita menor, que ya es la última. Ella pidió que poder seguir haciendo clases en virtual,
El colegio lo permitió porque cuando iba ya presencialmente había un grupito que permanentemente la acosaba con frases groseras, etcétera. Y ella no aguantó lo suficiente, pensaba incluso irse del colegio. Yo hablé con el rector, con los profesores, pero en realidad esto tiene que ver con la estructura misma de la sociedad colombiana, más que con la estructura del colegio. Y la estructura de la sociedad colombiana nos está llevando que hay que ponerle final a eso, porque Colombia ha sido en su historia repitente de cómo volver sectarismo muerte. Eso lo leemos todos. Cualquiera que lea la historia de Colombia pues ve eso marcado. Y lo que hay que construir si queremos paz y convivencia es precisamente forjar de la política. No que se suspenda el debate, no falsos unanimismos, sino que las posiciones diferentes no lleven al sectarismo. Y de ahí pues al odio y a este tipo de mentalidad de querer eliminar el diferente, la diferencia. Sí, candidato, los padres no reconocemos nunca que tenemos un hijo consentido o una hija consentida. Y yo no lo voy a poner en ese debate que es antipático con los que nos estén de finalistas, y usted tiene varios. Pero a mí me dicen que esa niña a usted le mueve, que es la niña de su ojo, esa es la niña de su ojo. Cuando usted se sienta con ella, y más ahora pues que está en clase en el colegio, hablar de estos temas, ¿no? Y que ella le cuenta, mira, es que me dicen esto, y me miran feo, y me hacen lo que llaman ahora el bullying, el matoneo por cuenta de tu campaña y de tu trabajo. Esa conversación, ¿cómo es con ella? Ella ya tiene 14, digamos, ya ha construido maneras de pensar, un poquito más difícil, más chiquitica. Ahora ya pues analiza. Yo he querido siempre, cuando he criado a mis hijos, no marcarlos, digamos, porque mi personalidad y lo que me rodea puede ser muy una carga, llamámosla así, de imitación. Y yo nunca he querido, yo hablo de la familia igualitaria, de la posibilidad que mis hijos pues van sintiendo sus vocaciones y van cogiendo sus caminos. Y que eso sea lo más libre posible y lo más informado posible. Lo que he pensado es que sea la mejor educación. Entonces ella ya tiene, digamos, una capacidad, a veces me sorprende. Por ejemplo, los idiomas, maneja el italiano, el francés, el español, unas cosas que yo nunca tuve, digamos, ese tipo de oportunidad educativa. Y eso le abre unas perspectivas que la hacen madurar desde el punto de vista del pensamiento y comprende cosas, ya las analiza y me gusta, digamos, me gusta un sentir la niña, ¿no? Porque me da como nostalgia. Yo no sé si le pasará a todos los papás cuando ya uno va saliendo, ya siente que se acaba esa etapa de criar niños, porque ella de 14 pues obviamente ya se va en algún momento, más unos años me quedan, y entonces ya se acabó esa fase que a mí me acompañó desde mis 26 años. Para mí, delicioso, siempre es una experiencia que yo recordaré gratamente. Criar mis hijos de niñitos, de niñitas fue importante, me generó equilibrios en momentos muy difíciles. Casi que cuando ya uno dice esto ya, hasta aquí llegué, yo la abrazo y ella siempre tiene la virtud de hacerme una frase cariñosa, ella me quiere mucho. Y con eso cojo energías y sigo. Trato de protegerla y trato de que sea libre, de que pueda. Ella es futbolista y hasta el día de hoy sigue diciendo que quiere ser futbolista, arquera. Ahí me tocó aprender un poco de fútbol otra vez porque soy bien turma para el tema y ya con los años no es tan fácil. Me imagino que serán de Santa Fe, ¿no? No, ella es de Millonarios. Ah, no, muy bien. Ella iba por donde iba James, era del equipo. Perfecto, ¿no? Estudiaba. Como corresponde. Sí. Claro que lo de Turma me cayó en gracia, pero Julio, no entendí
¿por qué usted dice que es la despedida de Petro? Pues básicamente, Alberto, porque yo creo que ya no nos va a volver a dar entrevista más de aquí al domingo, ¿no? Esta es la última. Y porque yo creo que el lunes la situación de Gustavo Petro será distinta, ¿no, Alberto? O sea, el Petro de hoy no será el mismo del próximo lunes, ¿no? En cualquiera de los escenarios. Ahí habrá otro Gustavo Petro. Mire, yo le quiero agradecer porque yo supe que el fin de semana es que los asesores, los que creemos que somos asesores de comunicaciones, vivimos plagados de ideas. Y yo sé que muchos, y yo compartiría esa estrategia con sus asesores, de que usted no hablara más, no viniera la W más, no fuera ningún debate, usted no tiene sino que perder, ya no tiene más que ganar. Entonces, la estrategia es no va a nada, y punto, y se acabó. Sin embargo, usted siguió contra las recomendaciones que le hicieron, porque corría un riesgo, y usted dijo, no, yo voy a todo. Bueno, pues a lo que puedo, a esta entrevista, a los debates que lo han invitado, y pues yo me equivoqué, candidato, porque esto le ha salido muy bien. Lo de ayer para mí fue fantástico. Me parecieron 3 candidatos que echaron el cuento bien, con una altura y con una pedagogía de cada uno de sus temas, y la gente pues estará o no estará de acuerdo. Ayer, por ejemplo, aprendimos mucho del tema económico. ¿De dónde van a sacar ustedes la plata para todo lo que ofrecen? Cada uno expresó una idea, usted con sus 50 billones, pero el tema, usted sabe que le preocupa a los empresarios que oyen esta emisora, es que hay un temor, ¿no? Ya lo hemos hablado, la cláusula Petro, y que esto es el fin del mundo, y que así comenzó Chávez, y usted ha explicado una y otra vez, estuvo en la Andi, usted se sentó con Luis Carlos Sarmiento, usted ha explicado el tema de sus impuestos, usted quiere que los que tienen más paguen más, es así de simple. Pero ahí hay un comentario interesante. Luis Carlos Sarmiento puede ser el colombiano que paga más impuestos, creo. Él es el colombiano que más paga impuestos. Sí, es el que más gana. Y él dice, yo no tengo problema con Petro de pagar más impuestos. Yo lo que tengo problema es que seamos el mismo club que pagamos impuestos. ¿Cómo hacer crecer esa base tributaria, candidato, para que, como dice el doctor Sarmiento, sean más los que paguen? Bueno, eso depende de que la sociedad se enriquezca más. Si la sociedad en general, no solo él, el grupo, digamos, con más condiciones económicas de Colombia, sigue siendo un grupo pequeño, un club, como acabo de decir, un club, y los demás con problemas, que hoy sí que están en la mesa, porque lo que ha crecido es el hambre en Colombia. La dificultad de comprar los alimentos. Los alimentos están, no es un problema de escasez, sino de una correlación de precios entre alimentos e ingresos que hace que cada familia colombiana tenga dificultades. Una parte mayor de su salario, de su ingreso va a la comida, y si está en menores condiciones económicas, aparece la desnutrición y el hambre. Y esa es la realidad de hoy. Entonces, sobre una base así de la sociedad en camino de empobrecimiento, se puede cometer una torpeza como la que hizo Carrasquilla, de intentar cobrarle los impuestos a las personas, a la comida. Ponerle los impuestos a la comida cuando la sociedad está hambrienta. Es decir, se estalla, fue lo que pasó. Si la sociedad es más rica, se va enriqueciendo, hay un proceso de enriquecimiento de la sociedad. Y alguien preguntará muy bien, ¿y cómo se enriquece una sociedad? Pues a partir de aumentar las capacidades de trabajo, que en el siglo XXI tiene que ver con unas infraestructuras y sobre todo, en una palabra, con conocimiento, con saber. Si la sociedad el intelecto general de la sociedad aumenta la productividad, aumenta la riqueza de la sociedad. Eso no está en el dinero, eso sería una ilusión. La riqueza de las sociedades está en el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI es cada vez más cerebral,
Luego la alimentación del cerebro es el sistema educativo. Si se logra un proceso virtuoso de crecimiento de la riqueza en general de la sociedad, como en muchas naciones ha pasado, pues el volumen impositivo, el pago de impuestos crece, la base impositiva crece, los estados se vuelven más poderosos, pues la calidad de la política incluso aumenta y entonces el cuidado del dinero público es mayor. Y las sociedades van decidiendo qué es lo que van queriendo a partir de su propia experiencia. Si quieren más libertades, más derechos, problemas nuevos aparecen porque siempre los habrá. Entonces el tema ambiental, por ejemplo, va adquiriendo una importancia en las agendas políticas. El tema de la edad de pensión, porque las sociedades ricas, pues lo que quieren es más tiempo libre. Y van transportándose hacia la idea que entre más tiempo libre haya, más rico se es. Pero nosotros hasta ahora aquí estamos viendo es cómo logramos desencadenar un proceso de crecimiento de la producción, del trabajo, de la productividad a partir del conocimiento y comenzar un ascenso de enriquecimiento generalizado de la sociedad. Mientras estemos así, las personas del club tienen que hacer un esfuerzo, digamos un cambio de mentalidad, que yo creo que se está logrando, que es aceptar que tienen que aportarle a la sociedad a partir del impuesto un mayor esfuerzo, que ya no es un tema de egoísmos, que si se quiere una sociedad que conviva en paz, que podamos empezar procesos de gana-gana, el club tiene que pagar más de lo que está pagando. Tenemos que reducir el déficit que deja Duque, que es inmenso, y disminuirlo, y tenemos que financiar una política social que permita que sea el cemento de la convivencia social, que permita derechos universales en cosas básicas, pero que es indispensable tener, hoy no los tenemos, que los niños y las niñas no estén desnutridas. Si 1 de cada 5 niños hoy está desnutrido por los problemas del hambre, solo eso, esa edad entre 0 y 7 años, carcome su cerebro por la desnutrición y pierde irreversiblemente la capacidad de pensar. Entonces lo que está sucediendo hoy es que nuestra nación colombiana en 30, 40 años, cuando ellos sean los dueños de este país, va a tener una gran parte de la sociedad que perdió su capacidad normal de pensar simplemente porque en su momento de primera infancia no se le dieron los nutrientes suficientes. ¿Cómo no va a haber un esfuerzo ahí, una priorización ahí, si se trata de la nación misma? Es una política incluso de seguridad. O el tema de los viejos, digamos, 3 millones por ahí andando sin ninguna pensión, muriendo solos. A mí me parece que eso no es ético. Una sociedad que haga eso, al final lo que está es suicidándose. Sí. Candidato, hablemos ahora no del club. Ayer me quedó muy claro lo que va a pasar con el club. Pero hay unos que no están en el club, que tienen una sociedad, y a nombre de esa sociedad está un carro, o está la casa, o está la segunda casa, o está un lote. ¿Es cierto que esas sociedades se van a acabar? Es decir, que las propiedades de la gente tienen que estar en cabeza de una persona y no de una sociedad. Pues eso no lo hemos discutido nosotros. No está, digamos, en nuestro debate. Hay formas de elusión de impuestos en Colombia, incluso una inventiva bastante complicada para eludir el pago de impuestos. Los paraísos fiscales, por ejemplo, donde hay mucho dinero guardado. Pero en este tema, lo más importante es fortalecer la DIAN. Si la DIAN se fortalece, digamos, desde el punto de vista informático, de la calidad de su personal, que hay bueno ahí de carrera administrativa, en general la volvemos más poderosa. La DIAN sería capaz de recaudar 10 billones de pesos que hoy, debiendo pagarse, de acuerdo a la ley, no se pagan, se los
Hay una evasión de impuestos. Quienes evaden los impuestos no son en realidad los sectores más pobres, no es la gente que vive su salario, que de una vez se lo sacan en la retefuente cuando les pagan. En general, digamos, no es la base de la sociedad. La clase media en general paga sus impuestos. Incluso hemos llegado a un punto en donde el Estado se está financiando casi que con las clases medias del país. Y esto sucede en las capas más altas que tienen capacidad de pago. Pagan contadores que se saben bien estos vericuetos de la ilusión, de la evasión. Y por ahí se dejan de pagar 50 billones de pesos al año, que es la comida de los niños y las niñas, que es las sedes universitarias, que es el mejoramiento del sistema de salud. Ahí está la plata. No es que la sociedad no la tenga, pero por esa labor de esconder bienes, etcétera, se dejan de pagar impuestos y estamos al borde de un colapso financiero. El déficit fiscal en Colombia llega a 80 billones al año. Es decir, sí, gastamos más en esa cantidad de lo que ingresa. No se debe a las secretarias, porque a veces no vamos a disminuir los gastos. Y la gente se hace una opinión en el cerebro que entonces van a echar un poco de gente del Estado. El Estado ya es pequeño propiamente. Los grandes gastos de Colombia, incluso lo que necesitamos es más profesores, más profesoras, más médicos. No, los gastos de Colombia son básicamente pagar deudas. Ahí está el gran gasto. Sí. Y pagar pensiones, que son derechos adquiridos, ¿no? Y ahí está el gran gasto, ahí se va la mayor parte de la plata. Después que el ejército, que la policía, y después el pago de maestros. Candidato, hablando de las posesiones de los colombianos, hay un tema en donde algunos países se han metido con muchísima fuerza, y es en imponer tasas o impuestos muy, muy fuertes a las herencias, de tal manera que cuando hay un cambio generacional, pues una porción muy importante se quede ya en manos del Estado y que de esa forma no se acumulen grandes riquezas que pasan de generación en generación. ¿Usted piensa incrementar el impuesto sobre las herencias? Mira, Tomás Piketty, que estuvo aquí apoyándome, acabo de recibir el apoyo de Slavoj Žižek, el filósofo esloveno. Es chévere, digamos, desde el punto de vista personal. No son muy conocidos en el país, ¿no? Lamentablemente. Pero Tomás Piketty ha construido su tesis sobre la nueva desigualdad que es parecida a principios del siglo XX en Europa, sobre la base de las herencias. Es la herencia lo que está produciendo una mayor desigualdad en Europa profunda. No es el problema nuestro. Trasladado a Colombia, nuestros problemas de desigualdad social, que son profundos, somos de las sociedades más desiguales del mundo, no se deriva del problema de las herencias. Se deriva del problema, si hablamos de bienes, de la desigualdad de la tenencia de la tierra, por ejemplo. Ahí es donde está un almendrón de la desigualdad. Esa tierra ha sido heredada, para ponernos al lado del concepto de Piketty. En general, pues claro, hay herencias, pero en general no. En general, lo que tenemos es que hubo un proceso en la historia de Colombia en donde ha habido una apropiación de la tierra, incluso violenta. Lo acabamos de vivir con el paramilitarismo. El narcotráfico ayudó mucho en ese proceso porque convirtió a la tierra en su lavado de activos. Por eso tenemos millones de tierras improductivas siendo fértiles, potreros. Eso no se puede esperar en ningún país que se desarrolle. Es la base de la industrialización. Y es ahí, digamos, en la tierra, la conectividad, la educación. Entonces, la educación permite el ascenso social en Colombia. Resulta que no, la educación está en forma de pirámide, ¿cierto? Con mucha destrucción desde el gobierno de Andrés Pastrana del sistema público de educación, que es a donde va la gente de la base social, y la educación se ha deteriorado para la mayor parte de la sociedad colombiana,
La conectividad es un enorme problema, esto poco se debate, pero el poder tener banda ancha poderosa en cualquier hogar de Colombia, en cualquier lugar y cualquier hogar, cualquiera que sea su condición económica, es un factor de igualdad. Y lo que tenemos es, como si fuese la tierra, un factor de desigualdad profunda en la conectividad, es decir, hay un país apagado en relación a la información, a poderse comunicar, a poder saber a partir de la información del mundo digital. La economía digital es prácticamente desconocida y el mundo va para allá, cada vez más profundamente, cada día. Y entonces, en la medida en que se va ampliando esa brecha, se va construyendo la desigualdad. Otra vez, digamos, se va reproduciendo la desigualdad. Entonces, un gobierno lo que debe intentar, y no es cuestión de un periodo, en esto es decisiones de largo plazo de una sociedad, debe lograr hacer saltar su sistema educativo al máximo nivel posible para todos y todas, lograr conectividad, lograr energías baratas, lograr sistemas de crédito que se puedan volver asequibles para muchas de la población que no puede ni acercarse a un banco y le toca coger los créditos de la mafia al 20% diario de interés. Y le toca a un gobierno de lograr que la tierra fértil en Colombia produzca alimentos. Entonces, digamos, esta labor que tiene que ver con la democracia y la libertad, es lo que nos permitiría disminuir desigualdad en Colombia. No es el mismo caso de Francia. Piketty puede tener razón en relación a Europa, y las herencias serían allá un factor importante, y se ha discutido. Aquí no es tanto. Aquí tenemos otros factores de desigualdad que tenemos que corregir. Si la sociedad colombiana es más igualitaria, las oportunidades son más para todos y todas, hasta el más grande empresario del país se vuelve más rico, porque es un gana-gana, porque vende más. Cualquiera que sea su rama productiva, vende más, porque la sociedad es más rica, es decir, consume más. El mundo empresarial se crece en medio de una sociedad rica. Lo que no puede uno ver, y me parece tonto, digamos, pero así han pensado algunos, es que se puede volver una entidad muy rica cuando la sociedad se está empobreciendo. Eso es insostenible. Candidato, le cambio de tema porque hace unos días Rodolfo Hernández, el ingeniero, dijo desde Boyacá que usted le había ofrecido la vicepresidencia hace unos años. Entonces quisiera preguntarle... Hace unos años. Hace un par de años. Eso dijo el ingeniero, pero quisiera preguntarle por qué ahora no le gusta. Incluso le recuerdo las palabras que usted dijo en la Plaza de Bolívar. Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Hasta el que se dice que no es uribista, es uribista. ¿Usted se refería a él? A mucha gente, ¿no? Ahí no menciono nombres, pero yo conocí a Rodolfo siendo alcalde, pues obviamente yo también acabo de ser alcalde, entonces había pues incluso yo fui en la elección de él, ahí fue la primera vez que lo conocí. Yo fui a apoyarlo en su alcaldía, me acuerdo, en un evento grande en Bucaramanga. Miré la alcaldía. Digamos, Bucaramanga siempre ha tenido, por la estructura económica que era la de la industria del zapato, muy democrática, los tallercitos fabricando zapatos en los barrios, tenía, a diferencia de lo que acabo de decir, junto con Bogotá, y Bucaramanga le ganaba a Bogotá indicadores sociales buenos, el menor nivel de pobreza, el menor nivel de todas las formas como se mide la pobreza, de miseria. Había una sociedad relativamente de clase media. Solo hay 2 ciudades que llegaron a tener mayoría de clase media en su población, de acuerdo a como la mide el DANE, Bucaramanga y Bogotá. Eso ya se perdió. Bucaramanga entró en un declive en términos sociales muy grande, un deterioro social que le hizo perder esos puestos de vanguardia. ¿Por qué? Por la destrucción de la industria del zapato. Esa destrucción de la industria de cueros es el determinante de un empobrecimiento de la ciudad de Bucaramanga, por tanto aumento en la inseguridad, etcétera,
Yo no vi a Rodolfo peleando contra eso. Porque no era que estuviera en sus manos resolverlo, pero no vi que hubiera una acción política en Bucaramanga, porque los liderazgos pues son para eso, para oiga, mira, aquí nos va a pasar esto, miremos para otro lado, etcétera. No lo vi. Y después las frases que ha publicado la prensa me preocupan, me asustan incluso. Admirador de Hitler en una sociedad como la colombiana. Pues no me parece, no creo. No me parece, es que puede ser un peligro. O lucha contra la corrupción, pero me imputan por corrupción. Cuando uno ya lo imputan con I, ya los indicios son fuertes. Digamos, ya no es una simple acusación por ahí que cualquier político le hacen. Yo he tenido muchas, sino que ya el proceso pasa a los jueces, deja de ser un asunto de la fiscalía y genera, digamos, unas circunstancias de indicio fuerte. Y lo que yo he visto es que el tema es feo. El tema de la notaría, la comisión pactada en una notaría, es una cosa que no me gusta. Y lo que está sucediendo ahora realmente es un traslado de votación uribista desde el lado de Federico hacia él, pensando que me pueden derrotar. Eso es lo que hay hoy, digamos, en estos días. Es sectores del uribismo en la base de la sociedad, pensando que Federico ya no pudo conmigo y entonces ahora el otro sí va a poder. O sea, la misma lógica al final, pero muy irracional porque no están midiendo la personalidad, digamos. Ese tema en Bogotá, en Colombia es muy recurrente porque son votaciones a veces sin pensar, muy determinadas por el momento, por los sentimientos del momento. Y se pueden cometer errores profundos. La desinstitucionalización del país en medio de un país en violencia. Eso puede ser una combinación destructiva, profundamente destructiva. Sí, candidato. Quiero volver al tema económico porque es un tema, pues, en el que lo han cuestionado a veces y que es preocupante para todos los colombianos. Las tasas de interés han subido en todo el mundo y en Colombia más, y pues según sus contradictores es por el temor que los inversionistas perciben de un cambio de régimen económico. De mantenerse esta tendencia, pues se podría poner freno en mano a la reactivación económica, y pues ante un eventual triunfo suyo, ¿qué mensaje le daría usted a estos inversionistas que tienen este temor en el país? La tasa de interés sube porque yo voy a ganar. No. Eso es lo que pueden decir los contradictores, el temor del cambio de régimen económico. No. La tasa de interés sube en Colombia pero la pregunta es, ¿qué le diría usted a estos inversionistas que pueden tener este temor? Sí, pero te digo, la tasa de interés sube en Colombia porque el Banco de la República la subió. Y el Banco de la República sube la tasa de interés temeroso de que crezca la inflación que tenemos. Ese es un error, en mi opinión, porque la inflación en Colombia no proviene de que hay mucho dinero en las calles, sino del precio de los alimentos importados y los insumos. Y ahí el Banco de la República no puede hacer mayor cosa. Eso le corresponde al gobierno, controlar los precios de los alimentos. Y no lo ha hecho. El hambre crece. Cuando suben la tasa de interés es porque Estados Unidos, que sí está sufriendo una inflación también, derivada de la masa de dinero que arrojó en la economía norteamericana por el COVID. Entonces, ellos suben la tasa de interés. Entonces, si ellos suben y nosotros no, la plata que hay aquí se va yendo a Estados Unidos. Y se cae aún más el peso colombiano. Entonces están tratando de equilibrar subiendo la tasa de interés en Colombia, lo cual implica que muchos proyectos productivos se frenan. Están sacrificando el trabajo y la economía. Eso es lo que está pasando hasta ahora, no tiene que ver conmigo. Si yo estuviera el presidente y le dije a Duque y le digo de nuevo hoy, lo que tiene que actuar de inmediato es a buscar la caída del precio de los alimentos. ¿Cómo se hace?
En primerísimo lugar hay que subsidiar con dinero del presupuesto la importación de insumos agropecuarios, hay que hacerlo ya. Nosotros los producíamos en Barranquilla, la mitad, y quebraron la empresa, no la quebraron, la paralizaron, la empresa Monómeros colombo-venezolanos. Incluso tengo aquí datos de un intento corrupto de toma de la empresa por parte de unos funcionarios de Duque. Irresponsable, porque entonces ahora importamos nuestros fertilizantes de Rusia, con todo lo que eso significa. Y con ya no a 2.000 pesos el dólar, sino a 4.000 pesos el dólar. Toda la producción alimenticia en Colombia ha crecido en sus precios a partir de estos hechos de que importamos muchos alimentos, etcétera. La corrección de esto en el corto plazo tiene que ver con compra de cosechas que el Estado debe hacer ya y llevar esa alimentación al barrio popular. Es el IDEMA, eso lo hacía el IDEMA. Y hay que reconstruirlo. Hay una institución en Cundinamarca que me interesa, del orden departamental, pero que hace hoy lo mismo que hacía el IDEMA. Y creo que si pudiéramos hacer un convenio con ella, podríamos lograr reconstruir el IDEMA en todo el país para comprar cosechas y poner esa alimentación en la boca de las familias que hoy tienen hambre. Entonces, bueno, tú me hablas del miedo empresarial. Yo estaba hablando con muchos empresarios poderosos, no tan poderosos, tratando de que en el contacto personal y no en el prejuicio se puedan poner las cartas sobre la mesa. A mí me parece que la política debe ser así, las cartas sobre la mesa. Pero usted nos va a expropiar, ¿no? ¿Qué les voy a expropiar? No me interesa, no estoy pensando en una estatización de la economía. Por ahí estoy... Candidato, ¿por qué no sale de ese lío aquí en la W? ¿Por qué no sale de ese lío con una señal? ¿Quién va a ser su ministro de Hacienda? Debe 5 nombres, no lo nombre ya, pero dime. Estamos pensando... El perfil sería como quién. A mí me gustaría, la persona pues no está todavía en esta campaña, mañana ya veremos, pero me gustaría un equipo económico dirigido por José Antonio Campo. Ahí sí tenemos noticia. Esa es Chiva, primicia. Ahí sí tenemos estamos noticia. En proceso, porque depende. Es que él está ahorita en otra campaña, ¿no? Por eso. Pero ya veremos. Sí, pero Sí, ya veremos, el lunes que ya es otra cosa. El lunes, a mí me gustaría, digamos, construir un equipo económico allí. ¿Por qué? Porque, digamos, José Antonio Campo tiene pues mucho prestigio, incluso más allá de Colombia. Dirigió la CEPAL hace muy poco. Es profesor en los Estados Unidos. Eso es un problema. Es un tipo de primera. Sí, de primera. Y se acerca, en su pensamiento económico, se acerca a lo que nosotros hemos planteado. Bueno, digamos, es una señal para los empresarios, porque estamos hablando del perfil de un hombre muy serio, reconocido nacional e internacionalmente. Mire, a usted le hicieron una encerrona para sugerirle a Mauricio Cárdenas como ministro de Defensa. ¿Ese es el perfil del ministro de Defensa que usted quisiera? Tiene que haber un liderazgo sobre las tropas. En esto pues hay una tensión. Colombia quiso separar los ministerios de defensa del mismo poder militar, que antes eran uno solo, ¿no? Los generales eran los ministros. Eso no funcionó bien en esa época. Y pasó a ministerios de defensa. Creo que Rafael Pardo fue yo no me acuerdo quién fue el primer ministro de defensa civil. Ha funcionado relativamente, porque a veces se vuelven figuras decorativas. Ellos creen que con hablar duro y echar pestes en las palabras se vuelven dirigentes militares, policiales, y eso no es tan cierto. Entonces podría tener sentido lo del Mono Mejía. Me suena un ex general. Por ahí no va. Por ahí tampoco. Por ahí no avanzo más. Este es un tema difícil. A mí me interesa que la fuerza pública colombiana, hay que hacer unas reformas. La policía como tal,
la queremos desmilitarizar, sacarla del Ministerio de Defensa y poner un ministerio que llamamos de Seguridad y Paz, donde debería estar el INPEC. Hay una serie de instituciones actuales que tienen más que ver con la seguridad y la paz. Y la policía debería estar ahí, porque la policía debe ser un cuerpo más especializado en la resolución de conflictos pacíficamente que como un cuerpo militar. Le ha tocado a Colombia hacer eso por los problemas que se ha tenido. Pero creo que a la policía le iría mejor si se acepta el mandato constitucional de que es una fuerza civil y que su función constitucional es defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. El ejército, la Fuerza Armada, su misión constitucional es la soberanía, resguardar al país de los mayores riesgos que puedan sobrevenir como nación. Y por eso el Ministerio de Defensa. Yo pienso que en ambas fuerzas, y sobre todo en la policía, que están más en contacto con las organizaciones multicrimen, que hoy cubren buena parte del territorio nacional y tienen mucho poder, incluso político. La policía tenemos que sacarla de cualquier peligro de corrupción. Es un eje fundamental incluso en la política de seguridad. Hay demasiada policía metida en las nóminas de las bandas multicrimen. Las bandas multicrimen pueden tener desarrollos tremendos incluso en las ciudades. Hoy son las mayores responsables de los homicidios en Colombia. De los 13.000, 8.000 tienen que ver con ellas. Multicrímenes porque no solo se dedican al narcotráfico, que les da buen sustento, subordinados a los carteles mexicanos muchas veces, sino que se dedican a la extorsión generalizada de barrios enteros, al gota a gota, expoliando la economía popular en muchas ciudades, trata de mujeres, etcétera. Entonces, este es un tema de seguridad. Aquí, lograr que la fuerza pública no se corrompa por las bandas multicrimen es esencial en la lucha contra ellas. Perfecto, pero ahí no nos va a avanzar más. Yo quiero volver a la chiva, porque José la Antonio. referencia a un nombre como el de Ocampo sí tiene mucho impacto y mucho significado. Aunque no sea él mismo, pues está claro que usted tiene un perfil como ese. Y simultáneamente, con el nombre de Ocampo, usted dice, no, esa política del Banco de la República de los intereses está equivocada, porque eso no resuelve el problema. Y se deriva de ese comentario suyo que la independencia del banco está ahí embolatada. Y eso no casa con Ocampo. Porque Ocampo sí es, un Ocampo cualquiera será defensor de la independencia del banco. Y veo que ahí usted patinó. No, porque la opinión del presidente, vamos a suponer que lo fuese, es importante en materia económica, no está prohibida. La independencia del Banco de la República no significa la veda al presidente en cuestiones económicas. La tasa de interés y la política monetaria pertenecen al Banco de la República. Por eso cuando dicen que yo voy a emitir dinero, pues estamos fuera del foco, porque eso no lo hace el presidente. Eso lo hace el Banco de la República, muchas veces lo ha hecho, dependiendo de su propio análisis de la economía nacional. Cuando cree que debe haber más liquidez, ellos sueltan y emiten billete. Cuando creen que hay que recortar, entonces suben la tasa de interés. Esos son los mecanismos de control monetario. A veces, y en esto no solo yo, hasta Uribe lo ha dicho muchas veces, a veces, si hay un análisis equivocado y subes la tasa de interés, lo que produces es aumento del desempleo y estancamiento económico. Depende de cada coyuntura. En esto hay un enlace entre el gobierno y el Banco de la República. Un enlace institucional. Ese enlace es el ministro de Hacienda,
que no es que vaya allá y logre que todos los miembros de la Junta voten a favor, sino que es un diálogo entre dos instituciones independientes, pero que tienen que estar coordinadas, como ordena la Constitución, Gobierno y Banco de la República. Entonces, el ministro de Hacienda lleva la voz del gobierno y trata de lograr consensos con el Banco de la República. A veces lo logra, a veces no. Pero esa es la tarea precisamente de un ministro de Hacienda. Candidato, yo le quiero cambiar el tema. En un eventual gobierno del pacto histórico, ¿usted cómo va a gobernar? ¿Cómo va a convencer a las personas que no creen en su proyecto político? Y esto en un contexto muy específico, y es que hemos visto que usted y sus seguidores han atacado, por decirlo de alguna manera, a personas que no están de acuerdo con su posición. Hemos visto ataques a medios de comunicación, a políticos, a personas que influyen mucho en Colombia. Fíjate que yo no conozco, puedo ser ignorante al respecto, pero yo no conozco de un solo hecho de violencia que algún simpatizante en algún lugar de Colombia o grupo de simpatizantes haya cometido contra miembros de otras campañas. Nosotros sí lo hemos sufrido. Incluso la prensa recientemente sufrió ataques de la base militante de un grupo político. En nuestro caso eso nunca ha sucedido. Que un periodista entre y entonces le peguen no me refiero a violencia física, sí, sino violencia también. La violencia física es la última expresión de algo que está detrás, que son los climas. Cuando en una fuerza política van y le pegan una pedrada a una señora porque lleva camiseta de Petro, la hacen sangrar. No es solo el hecho físico, es que detrás hay un acondicionamiento que lleva a ese personaje que lanza la piedra a lanzarla, sin importar lo que le pase a la señora, solo porque lleva los distintivos de otra campaña, o golpear los vidrios porque va un sticker, cosa. Eso no ha pasado de parte nuestra hacia nadie, pero sí ha pasado contra nosotros. Es decir, que el nivel de pugnacidad de la diferencia política, del debate, llamémoslo así, que dependiendo de la calidad, de la misma preparación de las personas, pues puede ser bien acogido o no tan bien acogido, no ha calado desde el punto de la violencia en nuestra fuerza, ha calado en otras. Es decir, nosotros no estamos enseñando violencia a la gente. Hemos logrado que no ocurran esos hechos. En cambio, otras formaciones políticas no enseñan que la diferencia política, porque siempre la va a haber, conmigo y sin mí, porque esa es la lógica de la humanidad misma, la diferencia. La diferencia política no se traduzca en sectarismo y el sectarismo en eliminación del contrincante. Eso de parte de las fuerzas nuestras, que yo ni conozco porque ya estamos hablando de millones de personas, no se ha generado el papel pedagógico que un líder político debe generar sobre pues el entorno que lo acompaña. Sí. En el caso mío nunca ha llevado a que se agreda físicamente a una persona. Hay malos tratos, yo he tratado de corregirlos, sobre todo en redes, que es muy pugnaz, digamos, la red, sobre todo Twitter. Pero pedagógicamente, en la medida en que los dirigentes no hacen ejercicio del ataque personal, sino del argumento, toda la fuerza que va acompañando, que se puede volver millones de personas, va entrando en una lógica que no tiene que ver con la violencia, sino tiene que ver con el argumento y la comprensión incluso del contrincante. Nos quedan 14 minutos para completar la hora comprometida con Gustavo Petro. Le pido a mis compañeros preguntas cortas, concretas, para que puedan participar los que faltan. Alberto, en Beijing, le escucha Gustavo Petro. No escuchamos a la China. Joana, su pregunta. Pues yo le quiero preguntar, candidato, por lo siguiente. Usted ha sido
el denunciante, uno de los principales denunciantes de la parapolítica, y ha criticado hacer política con este tipo de personajes. Le quiero preguntar por qué en esta campaña eso cambió. Nombres específicos: la ex senadora Zulema Hattin, su prima, la exalcaldesa de Lorica, Nancy Chofi Hattin, estuvo en la tarima con usted en un evento en Lorica. Y ayer, en un evento en Cartagena, se adhirió a usted la casa de William Montes, parapolítico también, en su representación el exconcejal Ronald Fortich y el señor Hugo Rada, que es del grupo de Nilce López. Yo sé que usted conoce muy bien el prontuario de la Gata. ¿Por qué cambió? ¿Por qué sí acepta esas adhesiones? No, yo no. Mira, en este momento mucha gente puede estar tomando decisiones de voto, ciudadanos del común y no del común, y no está ya dentro de nuestra estrategia. Nosotros no estamos aceptando la capa, digamos, que dirige este nuevo esfuerzo, que es del pacto histórico hacia el frente amplio de Colombia. Las mayorías nacionales, pues tienen unas personas que yo mismo he publicado, digamos, nos aceptamos, bienvenido, etcétera, lo digo por mi red públicamente. Las personas que usted me menciona, pues yo nunca he dicho que son aceptadas. Yo supongo que en muchos pueblos, digamos, ya a la altura de este momento, pues hay gente que dice: yo quiero votar por Petro porque me parece que es lo mejor, sí, ahí, candidato, o cualquier cosa, pero es no que ayer, es nuestra labor. Usted no los aceptó, pero su jefe de debate sí. Ayer en este evento estuvo el señor Alfonso Prada aceptando esa adhesión, y la otra señora se montó en tarima con usted. No, pero es que se mantienen en una termina. Esos temas son, digamos, y yo no sé, además, si se montó, no, hasta ahora me estoy informando. Y si es un parentesco como que es prima de, pues tampoco, porque es que si no, toda la ciudadanía que tiene algún lazo de familiaridad con algún tipo, señora corrupta, pues queda excluida de sus derechos políticos, y no es, pueden ser muy diferentes. Yo la verdad no tengo conocimiento de eso que usted me acaba de decir. Si lo hubiéramos hecho explícitamente, conscientemente, pues yo lo sabría. Es que estamos haciendo un acuerdo con tal casa política en algún lugar que no es conveniente. Nosotros hemos rechazado apoyos, digamos, en el camino de esta campaña. Gente que no nos parece. En este momento, quizás mucha gente vote por nosotros, pero el cuerpo central del proyecto político, pues no tiene ese tipo de acuerdos que usted me está mencionando. Esas personas no entrarán a conducir de ninguna manera la voluntad de cambio que estamos interpretando. Si votan o no por nosotros, no lo sé. ¿Cuáles sus cálculos? No lo sé. Lo cierto es que la política colombiana consiste, en mi gobierno, en separar tajantemente la política del crimen. Si personas pagaron sus condenas, están en rehabilitación, ya perdieron derechos políticos y fueron condenados, pues pueden seguramente actuar como ciudadanos, y la sociedad no tiene que ejercer venganza contra ellos. Muchas de esas personas fueron condenadas a partir de las denuncias que yo hice en mis debates de control político. El pensamiento que me llevó a ese tipo de actividad parlamentaria, y que terminó, digamos, en lo que se llamó la parapolítica, con el 35% del Senado preso, sigue siendo el de hoy. Cualquier juntura de política y crimen, que es lo que existe en Colombia, es condenar al Estado colombiano a fenómenos de corrupción y violencia casi que imparables. Lo estamos viviendo. Luego, una manera de corregir el rumbo de Colombia es separar tajantemente corrupción y crimen. Bueno, mis últimas investigaciones lo que nos va mostrando, el paramilitarismo se transformó, es que lo que empieza a existir hoy es una convivencia entre políticos y bandas criminales. Incluso tengo algunos nombres. No, Gustavo, que hacen parte de mi propia investigación. Entonces, separar la banda criminal de la política sigue siendo una de nuestras prioridades. Aquí acabo de hacer, anoche estuvimos en reunión con Iván Velázquez, que es desde el lado de la justicia el hombre que más investigó la parapolítica. Él me va a acompañar en este esfuerzo si logramos el gobierno. Ahí les doy otro nombre. Iván Velázquez
tiene una experiencia. ¿Será su ministro? Ya. Bueno. Con la fiscalía. Bueno, o sea, no son como antagónicas las dos posiciones, porque el fiscal se nombra dentro de como de 2 años. Pero Iván Velázquez logra encabezar una comisión independiente de Naciones Unidas solicitadas por un gobierno de Guatemala y establece la investigación que permite ver con nombre propio los nombres de políticos, etcétera, en la corrupción guatemalteca, que es enorme y parecida a la que tenemos en Colombia, hasta que lo sacan, lo echan otros gobiernos. Yo quiero no sé si él pueda, porque no debe ser un nacional el que encabece una comisión parecida para Colombia, para coger los casos más graves, porque aquí nos gusta escoger preso el politiquero del pueblo, que está en la cadena, pero no coger al jefe de la corrupción. Y si no se cogen las cabezas, como en el caso de Odebrecht, que todo se investiga menos a dónde fueron los sobornos, quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos. Pues casos como Odebrecht, Reficar y otros, que ahora recientemente el de Internet rural. Yo quiero que venga una comisión independiente y tenga capacidad investigativa para trasladar un informe a la sociedad y a la fiscalía sobre las responsabilidades en los principales hechos de corrupción en Colombia. Y aquí me puede acompañar Iván Velázquez en un esfuerzo que quiero adelantar. Esto lo digo porque para nosotros es esencial separar la política del crimen. Don Gustavo, permítame abrir un poco el foco. Le pregunto desde Madrid. Muchas veces Alberto nos recuerda que no hay que confundir Dinamarca y Cundinamarca. Y entonces yo le pregunto, ¿a qué país le gustaría que se pareciera a Colombia? Guardada la diferencia cultural, solo pensando en términos económicos, yo hago un comparativo incluso público con Corea del Sur. Por razones históricas. Corea del Sur tiene la misma cantidad de población que nosotros. Cuando hace 70 años nuestros abuelos fueron a pelear a Corea, éramos 3 veces más ricos que Corea. Por eso fuimos, creyéndonos salvadores. Y hoy Corea es 10 veces más rica que Colombia. Algo hicieron los coreanos que nosotros no hicimos. Y ellos lo hicieron bien, nosotros mal. Ellos no exportaron nunca una gota de petróleo, no tienen. ¿Dónde está los puntos nodales de la diferencia entre Corea y Colombia? Los coreanos hacen una reforma agraria de verdad, después empiezan, gracias a eso, a industrializar pirateando. Para dejar de piratear, elevan el nivel educativo, se convierten en una sociedad realmente del conocimiento y hoy están en la vanguardia económica del mundo. Esas cosas no las hemos hecho en Colombia. Candidato, creo que hay que hacerlas. Candidato Gustavo. Dime. Candidato Gustavo Petro, esta pregunta se la hago desde Alemania. Si el canciller Olaf Scholz le llama, si usted es elegido presidente y el canciller Olaf Scholz le llama para que le venda más carbón colombiano, ¿usted aceptaría? Alemania tiene que hacer un gran esfuerzo para desligarse del carbón. Y creo que la misma sociedad alemana le está pidiendo al gobierno alemán que por favor no más carbón. Porque es que por ahí se acaba la humanidad. Y entonces, ¿qué es primero? ¿El interés coyuntural alemán enredada por el tema de la guerra y su dependencia al gas ruso? ¿O la vida de la humanidad? Yo creo que está por encima la vida de la humanidad y los mismos alemanes lo saben, lo comprenden. Lamentablemente Europa se ha dejado entrampar allí, está en un dilema entre si volver a la energía nuclear o de seguir dependiendo del gas ruso. No ha podido dar los pasos que se necesitan para las energías limpias, pero Colombia en el mundo, porque gana con eso, puede ser un gran presionador del traspaso hacia energías limpias. Por ejemplo, si Alemania es capaz de decirme, ¿pueden entregarnos hidrógeno verde? Yo le digo sí. Tenemos el sol de La Guajira, el viento de La Guajira. Podemos trasladar esa energía a un sitio cercano, que es la desembocadura del río Magdalena, donde hay un puerto grandísimo, Barranquilla,
y ahí tienes los elementos básicos del hidrógeno verde. Senador, lo quiero devolver al tema de Colombia y a lo que va a pasar este domingo. Todo indica que pase lo que pase, usted estará mínimo en segunda vuelta de manera muy clara, según muestran todas las encuestas. En ese escenario, ¿quién cree usted que es más rival para usted? ¿Federico Gutiérrez o el ingeniero Hernández? Mira, yo creo que ya no lo que yo crea, lo que estoy viendo, no puedo mostrar encuestas, etcétera, es que sí hay un traslado de votos uribistas a Hernández. No sé hasta qué punto las maquinarias, que prácticamente todas quedaron con Federico, actúen. Eso ya lo veremos el domingo. Se pueden hasta robar la plata, como le pasó a Vargas Lleras. Eso puede suceder, eso ya no lo podemos predecir, hay que ver. Pero sí estipulo que si Federico pasa a segunda y nosotros no ganamos en primera, que espero ganar en primera, estamos muy cerca, digamos, nuestros indicadores nos muestran al borde de ganar en la primera. Si eso no pasa, entonces buena parte de la votación de Hernández se va a Federico, o al revés, buena parte de la votación de Federico se va a Hernández, básicamente porque es el electorado uribista. Ahí lo que está Uribe es Uribe y su poder de liderazgo sobre una parte de la sociedad colombiana que yo creo es minoritaria. Cualquiera de los dos se lleva la votación uribista. Hay uribismo en un lado y hay uribismo en el otro lado. Federico ha hecho esfuerzos para que no lo vean tan uribistas y Hernández también ha hecho esfuerzos para que no lo vean uribista, incluso para que lo vean antiestablecimiento. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que se mueve allí es el uribismo tratando de perpetuarse en el poder, cosa que, bueno, es legítima, es su manera de entender las cosas, pero yo creo, y hago parte de la sociedad, que cree que Colombia debe cambiar. Sí, en cierta forma tenemos esas alternativas, es sobre el tapete. No tanto, los nombres son lo de menos, es la alternativa de cambiar a Colombia o la alternativa de mantener las cosas como están. Mantener las cosas como están tiene unos candidatos. Cambiar tiene otro candidato. La sociedad va a escoger. Ya veremos, en mi opinión, la mayoría de Colombia lo que quiere es cambiar a Colombia y no mantener las cosas como están. Usted está cansado de responder la misma pregunta de Piedad Córdoba, con una respuesta contundente. Es que ella está apartada de la campaña hasta que no resuelva su situación. Yo tengo una curiosidad y entiendo la privacidad, si es que se ha producido, que usted no pueda comentar. ¿Ella le ha llamado y le ha contado su versión de los últimos hechos? De esto último, reciente la prensa, nada. Bueno, nos enteramos fue por la prensa, y me parece además una cosa, digamos, hasta irracional, porque todos sabemos que si uno viaja a un aeropuerto, eso no está permitido, así de simple. Sí se puede si uno declara, pues, digamos, claro. Eso tiene un procedimiento cada país, pero para declararlo hay que demostrar de dónde salieron, ¿no? Claro, en general uno no hace eso, se mete en un lío. Mire, vamos con la última pregunta que tiene que ver con su esposa, con la primera dama. Tiene una personalidad que ya hemos comentado y destacado aquí en la W. Lo ha acompañado. Ella conecta mucho con la gente por su temperamento, por su origen, por su manera desparpajada de ser. Tiene un corte de pelo como el de la primera dama de House of Cards, como Claire en la serie. Y no me hagas esas comparaciones porque... No, eso terminó muy mal. No, para ella no. Bueno, terminó bien para ella. No. Sí. Para ella terminó bien. Quería preguntarle sobre ella en su eventual gobierno. ¿Dónde la ve usted? ¿Qué la ve haciendo? A mí me gusta su transformación, ¿no? Yo la conocí de pelo largo y joven, digamos, hace ya 22 años, pues imagínate. Ella ha sido pues la mamá de mis hijos. Ella, bueno, con su personalidad costeña sin ser lejana,
muy hermosa físicamente. Me ayudó a criar mis hijos. Fue antes que nada mamá. Lo quiso ser, digamos, a fondo. Al lado mío, pues va recogiendo todo este tema. Digamos, hay una educación política casi que de facto, ¿no? Todas las coyunturas que hemos pasado, los exilios, el salir del país, a veces a la carrera, las afugias, cuando me tocaba con blindajes permanentes. Eso no es fácil para personas que pues no estaban viviendo así. No tenían nada que ver con ese tipo de existencia, y más o menos a través de todo ese periplo de la vida misma, ella empezó a tener cada vez más conocimiento de la política, a prepararse por sí misma, y ha tenido mucho feeling, le dicen en inglés, mucha conexión con los temas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Digamos, por ahí es donde ha construido una idea, digamos, de la política alrededor de la mujer, de la lucha contra la violencia intrafamiliar, que es muy extendida en Colombia y pasa por todos, desde la mujer estrato 6 hasta la mujer estrato 1, están sufriendo de esas circunstancias. El tema de la niñez, a ella le gusta, digamos, este tema de la creación empresarial de confecciones. Y entonces ha entrado en contacto con una posibilidad que tiene Colombia económicamente, que es lograr ser poder en el tema de la confección, que es un mundo muy femenino, no solamente femenino, pero sí muy femenino desde el punto de vista económico. Y ahí ha construido una campaña, otra campaña, digamos, independiente a la mía, pero en donde se va forjando un liderazgo femenino y más allá, que hace un poco diferente lo que sería la primera dama tradicional de Colombia, ¿no? Sí. Pues poder bailar, una vez la encontré, una vez fuimos a Sicilia, porque yo quería conocer Sicilia, donde decíamos que éramos oriundos por allá, quién sabe en qué generación, y quise conocer, siempre tenía la idea de ir, y una vez ahí, porque a mí me gusta el mundo de la inmigración, entonces me puse a hablar en francés con un inmigrante africano. Me dejó cuidando una grabadora, esas inmensas que tenía sonido, en un parque, y porque se iba al baño, yo no sé a dónde, yo se la cuidé. Él no sabía quién era yo ni nada. Y entonces ya cuando llegó, pues, muy agradecido, entonces se despidió de mí. Ahí hicimos como una empatía en el francés difícil mío, y me lo encontré de noche con un conjunto ahí en un parque, tocando música africana, de esas, a mí me encanta, pero... y entonces, bueno, ¿quién baila? Y estaba mi esposa y se puso a bailar. Hicimos casi una manifestación en una plaza de Catania, se llama ese pueblo. Y la fusión, claro, los muchachos que venían de África, pues no podían entender cómo una mona rubia y azul podía bailar mejor que ellos, los tambores. Entonces fue un encuentro interesante, digamos, de lo que yo llamo las culturas, porque el pueblo latinoamericano puede bailar porque tiene sangre africana. Sí, ella es así, digamos, ella es así, y si logramos ganar, va a ser fundamental en la conexión, los diálogos sociales, en la conexión entre sectores diferentes, no solo de la sociedad colombiana, sino más allá de Colombia. Y eso es clave, yo creo, para el país. Sí. Pues, candidato, muchas gracias por atender Catania. Sí, señor, un anfiteatro poderoso en el sur de Italia. Candidato, muchas gracias por no solamente hoy, por el debate de ayer y por tantas mañanas que usted generosamente nos ha regalado su tiempo para conocer su propuesta. Yo le deseo lo mejor en este periodo. Como le digo a todos los candidatos, que a ustedes les vaya bien, es que le vaya bien a Colombia, que es lo que todos queremos, y podamos superar tantas dificultades, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta corrupción. Bueno, en fin, usted se conoce ese discurso mucho mejor que yo. Me imagino que todavía le quedan más y más reuniones hoy, más entrevistas. Yo estaré muy atento
el día lunes para el desarrollo del resultado, pase el que pase. Efectivamente me envían encuestas internas de la campaña suya donde el margen de error para esas encuestas le podría dar la victoria en primera vuelta. Yo no tengo conocimiento de quién hace esas encuestas, pero en cualquier encuesta usted estará en la segunda vuelta. Quiero pedirle un último favor. Si no es el general Mejía, el general será Ricardo Díaz, el hombre de la Operación Jaque. Hay varios amigos, ¿no? Hay varios amigos. Pero Díaz, ¿no? Pero se ha manejado el tema de que es que no me quieren dentro de las Fuerzas Armadas y eso es carreta, me quiere un poco de gente. Por eso. Y Díaz lo quiere a usted, ¿no es así? Sí, hay varias amistades ahí construidas. Este va a ser el tipo. Bueno, al menos dígame que no es Díaz. Aquí me silencio. Ricardo Díaz, Juan Pablo. Pero venga, no, pero un segundo, Julio. Si usted está en esas, entonces Carolina Soto podría ser ministra de Hacienda. ¿Qué nombre que va a ser José Antonio? Pero si no es él, porque usted sabe tiene un montón de compromisos, Carolina Soto salió del Banco de la República. Es él. Eso sí, eso le arregla a él muchísimos problemas este anuncio, no se lo desajuste. Candidato, buen fin de semana, mucha suerte el domingo y gracias por tantas mañanas en la W. Bueno, gracias a todas y todos los oyentes y a usted, Julio, y a todos aquí sus colegas en la W, muy amables.